Las principales características del neoliberalismo económico son una intervención cada vez menor del Estado en la economía, el mercado orienta la dinámica del sector económico, la transferencia de propiedades de todo tipo del sector público al privado, la apertura de la economía al comercio y al flujo de capitales del exterior. En este video veremos cómo se ha aplicado este modelo y las consecuencias que ha traído para el país. En México, 3 factores influyeron para que se implantara el neoliberalismo: la petrolización de la economía, el enorme crecimiento de la deuda externa y la profunda crisis que sacudió al país a principios de la década de los 80, durante el gobierno de José López Portillo. Todo lo anterior sirvió de pretexto a los neoliberales para empezar a aplicar en México las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial. Esos organismos financieros aprovecharon la situación de crisis creada por ellos mismos al propiciar una política de endeudamiento más allá de las posibilidades reales de los países subdesarrollados. A partir del gobierno de Miguel de la Madrid, se inicia la aplicación del proyecto neoliberal. La primera medida consistió en realizar el proceso de desincorporación de las empresas públicas. Las principales líneas de la política económica fueron el saneamiento de las finanzas públicas, el redimensionamiento del sector público, la apertura económica, la reconversión industrial y la contención salarial. Sin embargo, los resultados de esa política económica fueron contraproducentes. Se continuó incrementando la deuda externa pública y total. La inflación creció a tasas muy elevadas, 86.7% de promedio anual. El Producto Interno Bruto tuvo saldo negativo en el sexenio y el salario mínimo real perdió durante esos 6 años el 41% de su poder adquisitivo. Fue durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari cuando el proyecto neoliberal se profundizó. El presidente vendió empresas del Estado con el argumento de que había que vender bienes para remediar males, y con los ingresos provenientes de esa venta se resolverían problemas fundamentales como el desabasto de agua potable, drenaje, alcantarillado, vivienda, entre otros. Ahora se trataba de la aplicación de un proyecto denominado por el propio presidente como liberalismo social, que se postulaba como heredero del liberalismo de la época de Juárez y del contenido social de la Revolución Mexicana de 1910. De este modo se promovieron reformas constitucionales al artículo 27 para dar fin al reparto agrario, privatizar los ejidos y propiciar la compra de tierra por parte de los capitalistas nacionales y extranjeros. En cuanto a las leyes secundarias, impulsó modificaciones a casi todas ellas para suprimir el derecho del Estado y de algunos sectores, como las cooperativas, para actuar en forma exclusiva en ciertas actividades económicas con el objetivo de que el capital extranjero pudiera participar en esas áreas. Durante este sexenio también se suscribió el Tratado de Libre Comercio con Canadá y los Estados Unidos, lo que representa no solo un acuerdo comercial para suprimir barreras arancelarias, sino un acuerdo sumamente desigual, principalmente entre México y los otros 2 participantes. Todas estas acciones tampoco dieron los resultados esperados. Se continuó incrementando, aunque en menor proporción, la deuda externa pública y total. La inflación creció 15.9% de promedio anual. El salario mínimo real siguió perdiendo parte de su poder adquisitivo, en este caso casi el 24% durante el sexenio. El gobierno de Ernesto Zedillo continuó con las modificaciones a favor de la inversión privada. En el terreno constitucional, la relativa al párrafo 4 del artículo 28, para suprimir del listado de áreas estratégicas la comunicación vía satelital y los ferrocarriles, para incluirlas solo como prioritarias. Esto permitió la participación del capital privado en ellas. A finales de marzo de 1997, la relativa a la legislación financiera y bancaria, entre otras cosas,
para permitir que el capital extranjero pueda detentar el control de los bancos que tengan un capital contable mayor al 6% del total nacional de la banca mexicana. El costo de la aplicación del neoliberalismo en México ha sido muy alto. Entre 1982 y 1995, México pasó de tener unas 1.155 empresas estatales a solo 185. Las empresas vendidas incluyeron ferrocarriles, teléfonos, gas natural, proveedores de energía eléctrica, administración de satélites y puertos, aeropuertos, refinerías de azúcar y banco. Una desventaja grande que trajo aparejada las privatizaciones fue el aumento del desempleo. Durante el periodo de 1982 a 1993, las empresas públicas redujeron el número de puestos de trabajo y aumentaron los despidos masivos. Y a partir de 1993, las listas aumentaron considerablemente. La combinación de una creciente economía informal y desempleo con los salarios disminuyendo o estancados ha producido una situación donde más gente está viviendo en la miseria o en una situación más precaria. Luego de la crisis del peso, la situación mejoró, pero todavía en 2000, más de un 50% de la población mexicana estaban en miseria y 20% estaban en miseria extrema. El poco apoyo al campo y las inequidades de la competencia con productores de otros países ha provocado que más de 1,5 millones de agricultores hayan perdido su trabajo gracias al TLC. Miles de mexicanos se ven forzados a salir de su tierra cada día, trasladándose a las ciudades norteñas en busca de trabajo en las maquilas o intentan cruzar la frontera y entrar a los Estados Unidos. La política neoliberal aplicada en México a partir de 1982 no ha logrado ninguno de los objetivos que se propuso, ya que la crisis aún está presente en la economía nacional, el crecimiento sostenido no ha podido lograrse y problemas como la pobreza extrema se han agudizado. Para los gobiernos actuales, la aplicación de políticas económicas fuertes y con amplios contenidos sociales reales sigue siendo una tarea pendiente.